Amén. En este momento quiero compartirte una palabra que sé que va a ser de bendición, y venimos hablando y compartiendo en el discipulado, aún en las células, el tema de la fe. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos tener fe, ¿sí? Fe es lo que a Dios también le agrada, que en tu corazón haya fe. La palabra de Dios dice que a cada uno nos dio una medida de fe. Pero la fe hay que hacerla ejercitar, y la fe tiene que crecer y tiene que madurar. Y hoy quiero hablarte de esa fe que conquista todo temor, esa fe que avanza, esa fe que no se queda. Amén. Y sabemos que el enemigo está al acecho. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Él está buscando, está al acecho para quitarnos nuestra relación con Dios, nuestro acercamiento con Dios, con nuestro Creador, con el Todopoderoso. Y el enemigo va a utilizar cualquier estrategia, cualquier recurso que pueda estar siendo de influencia en nuestras vidas para hacernos salir de esa intimidad con Dios, de esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que nuestra fortaleza depende, y nuestra firmeza depende de nuestra relación, nuestro nivel de relación con Dios. Por eso hoy queremos hablarte de cuán importante es tu relación con Dios, tu comunión con Dios, porque eso es lo que te va a mantener firme, eso es lo que te va a mantener firme en medio del ataque del enemigo, en medio de las pruebas, de las situaciones difíciles. Hoy una de las preguntas que voy a hacerte, no es necesario que las respondas, sino que puedas reflexionar en ellas, es cómo podemos cada uno de nosotros fortalecer nuestra relación con Dios, cómo cada uno de nosotros podemos fortalecer esa relación con Dios. Y la realidad que la única manera que tenemos de fortalecer nuestra relación con Dios es tener una fe absoluta y completa hacia Él. Es que vos y yo tengamos esa fe alineada a Él, esa fe, esa confianza en Él, que nuestra fe sea esa fe completa, sea absolutamente direccionada hacia Dios. Amén. No todos los cristianos desarrollan esa fe absoluta y completa. De hecho, vemos muchísimos cristianos, muchísimas personas que profesan ser cristianas, que profesan creer en Dios. Vemos que entran y salen de la intimidad con Dios, entran y salen de esa relación con Dios como si nada. Un día tienen intimidad con Dios, un tiempo tienen intimidad con Dios, comunión con Dios, y al tiempo se alejaron por diferentes motivos, se desenfocaron y vuelve de nuevo. Y otra vez se dan cuenta que sin Dios nada pueden hacer y vuelven de nuevo a alinearse, vuelven de nuevo a mantener una relación con Dios, y al tiempo otra vez van y vienen. Es como las olas del mar, van y vienen. Y la realidad que es que su fe no está completa y absolutamente ligada y direccionada hacia Dios. Nuestra fe tiene que ser directa, nuestra fe tiene que ser completa y absolutamente hacia Dios. Por eso, qué importante poder saber cuán fuerte es tu fe. ¿Cuán fuerte es tu fe? ¿Dónde está posicionada tu fe? ¿Hacia quién estás confiando y creyendo, depositando tu fe? La fe es el aspecto importante de nuestra vida, es un complemento importante en nuestra vida cristiana. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, ¿sí? Que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero miren lo que dice en la traducción lenguaje actual. A mí me impactó esta traducción, dice: porque a Dios no le gusta que no confíen en Él. ¡Wow! Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¡Wow! Estuvimos compartiendo en la reunión de células
que Abraham fue considerado amigo de Dios. El Espíritu de Dios manifestaba que él era amigo de Dios, fue considerado amigo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque él tenía una fe absoluta y completa hacia Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo se encuentra tu fe? ¿Es absolutamente hacia Dios tu fe? Porque acá Hebreos dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios, para que vos llegues a ser llamado amigo de Dios, no tan solamente hijos, sino ser considerado amigo de Dios, hay que creer que Él existe, hay que creer que Él es real, que es verdadero, ¿sí? Y Dios dice que sabe premiar a aquellos que buscan su amistad, aquellos que buscan en fe su amistad, que mantienen una relación, una comunión con Dios. ¿Sabe? Dios cuenta a través de su palabra y en la historia de Abraham que no le ocultaba nada a Abraham, los planes que él tenía para su vida, para su descendencia, no ocultaba nada, se lo contaba porque había una relación. Abraham tenía una relación de amistad con Dios, y Dios a sus amigos no los deja solos. Dios a sus hijos, a los que mantienen esa relación con Dios, no los deja solos y no le oculta información, sino sus planes les son revelados. Si vos sabés que tu fe no está tan fortalecida, si tu fe no está tan completamente y absolutamente directa hacia Dios, qué importante que en esta noche puedas reflexionar y tomar una decisión. En otras palabras, amados, quiero decirte que sin fe, como dice este pasaje, es imposible creer que el Dios todopoderoso y lleno de misericordia existe. Necesitamos fe para creer, necesitamos fe para creer que eso es así, necesitamos fe. Sin fe es imposible confiar que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó y que siempre nos acompaña a fortalecer y nos fortalece y también nos ayuda a vencer. Sin fe es imposible creer y confiar que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Necesitamos esa fe, la necesitamos, y necesitamos que la fe que Dios puso en una medida en nuestras vidas vaya desarrollándose, pero en la dirección correcta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en el lugar correcto, que tu fe esté direccionada hacia Dios, que tu fe esté completamente creyendo en Dios. La fe es el eje principal de nuestra salvación y de la esperanza que tiene todo creyente, todo cristiano. Es el eje principal. Nosotros no vivimos por lo que vemos, vivimos por fe, nos movemos por fe, hablamos por fe. Toda nuestra vida está basada en esa fe, creerle a Dios aun cuando nuestros ojos no lo ven. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros hablamos, declaramos, decretamos por fe que las cosas van a suceder aun cuando todavía nuestros ojos no lo están viendo. Esa es nuestra esperanza. Pero sabe, la fe está creyendo de que Dios lo que prometió cumplió. No estamos creyendo en las cosas circunstanciales de la vida o lo que un ser humano nos promete. No, estamos poniendo nuestra fe en Dios, en aquel que dijo que lo va a hacer y lo cumple. Esa es la fe que tenían grandes hombres de Dios que están como ejemplo en la palabra de Dios, así como Abraham, grandes hombres de Dios que nos marcaron un camino de fe, un obrar de fe. Por eso qué importante que puedas discernir y puedas visualizar y puedas darte cuenta qué tipo de fe tenés. Realmente tu fe hacia Dios es completa, tu fe es firme. Dice la historia de Daniel en el capítulo 3, habla de que el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro, cuenta la historia. La estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho y fue puesta en el valle de Dura, que está en la provincia de Babilonia. Para la presentación de la estatua, el rey mandó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno. Cuando toda esa gente estuvo reunida, un mensajero anunció: he aquí gente que viene de diferentes pueblos y habla distintos idiomas. A todos ustedes el rey Nabucodonosor les ordena
escuche, les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó hacer. Quien no se incline a adorar a la estatua será arrojado de inmediato a un horno encendido, a un horno de fuego. Cuenta la historia. Usted, si puede, en su casa, lea todo completo este capítulo 3 de la historia de Daniel y de sus amigos. Léanlo completo porque es muy interesante. Yo ahora no lo voy a leer porque es extenso para que no se nos vaya el tiempo, pero el punto está que la historia de Judá y de los habitantes habían sido capturados por el imperio babilónico. Sí, habían sido capturados. Daniel y sus compañeros habían también sido llevados como esclavos a Babilonia. Esto cuenta la historia. Pero a pesar de las situaciones complejas que estaba viviendo en ese tiempo, que eran desagradables, era un momento difícil, un momento complejo, un momento demasiado complicado. En ese tiempo Dios se glorificó, cuenta la historia, en la vida de Daniel y de sus compañeros. Quiere decir, a pesar del tiempo difícil, a pesar de la situación difícil, a pesar del edicto, de lo que el rey Nabucodonosor había hecho como edicto, había dado sentencia de muerte quien no respetaba ese edicto o ese decreto, a pesar de la situación de presión que se estaba viviendo en ese momento, Dios se glorificó en la vida de Daniel y de sus compañeros. Dice la historia que Dios lo bendijo, permitiéndoles a ellos entrar directamente al servicio del rey, y el rey le consultaba todo asunto de sabiduría. Es más, el rey lo encontró 10 veces mejor a ellos, 10 veces mejor y superior a todos los que le servían al rey. ¡Wow! Tremendo. Era una situación difícil, eran momentos críticos, pero aún así, en esos momentos críticos, en esos momentos difíciles, Dios se glorificó en la vida de Daniel y de sus compañeros. Ahora, ¿por qué Dios se glorificó de gran manera en sus vidas? ¿Por qué usted cree que Dios se glorificó en ese tiempo crítico, en ese momento difícil, en circunstancias complejas? ¿Cómo puede ser que Dios se glorificó? ¿Cómo puede ser que Dios se glorificó en la vida de Daniel y de sus compañeros? Mire, en Daniel 1:8 dice, escuche bien, en Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Sabe la razón de estos jóvenes por la cual se glorificó en ellos? Es que se mantuvieron fieles a Dios, se mantuvieron fieles a Dios a pesar de la situación en la que se encontraban. Ellos se mantuvieron fieles, no estaban dispuestos a contaminarse, no estaban dispuestos a contaminarse con lo que el rey les estaba ofreciendo. Eso es uno de los motivos por el cual Dios se glorificó en la vida de Daniel. Ellos dispusieron en su corazón, dice la palabra, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Dice que pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. En otra versión, en el lenguaje actual, dice, Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no los obligara a pecar, ni a él ni a sus amigos, comiendo de esos alimentos. ¿Qué quiere decir? Lo que estaba sucediendo en ese tiempo era que el rey había levantado una estatua de oro de su propia imagen para que el pueblo adorara, se arrodillara frente a él, en esa estatua, lo adorara. Y Daniel sabía que eso lo iba a llevar a contaminarse. Él había decretado, el rey, una ley que exigía prestar atención a los músicos, y cuando ese sonido comenzara a sonar, ellos tenían que rendir culto, adorarse y postrarse frente a esa estatua. Y los que no hacían eso, pagaban con la vida.
Los que no se rendían ante ese edicto, ante ese decreto, pagaban con la vida. Daniel capítulo 3, versículo 4-6 dice: un mensajero anunció, hay aquí gente que viene de diferentes pueblos y habla distintos a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse. ¿Sí? Deberán inclinarse, dice, hasta el suelo y adorar la estatua que el rey mandó hacer. Quien no se incline para adorar a la estatua será arrojado de inmediato a un horno encendido. En otra versión dice un horno de fuego. ¿Por qué es necesario que sepamos estos detalles? Estos pequeños detalles nos están mostrando la situación en la que se encontraba y se rodeaban esos jóvenes. La situación, estos pequeños detalles nos muestran en qué situación se estaban encontrando estos jóvenes. En otras palabras, ellos sabían que si de acuerdo a la decisión que tomaran, ellos iban a pagar con su vida. Estaban en una encrucijada, ellos tenían que tomar una decisión y de acuerdo a la decisión era la consecuencia propia de esa decisión. Daniel y sus compañeros lo sabían que si ellos no adoraban esa imagen cuando todo el mundo lo tenía que hacer, cuando ellos no se rendían ante esa estatua, ellos sabían que iban a pagar con su vida, que no se las iban a sacar de arriba. Ellos lo tenían muy presente. Ellos tenían que decidir o agradar al hombre o agradar a Dios. Ellos tenían que decidir o adorar a la imagen del rey, que era abominación a Dios, o era agradar a Dios, seguir adorando y creyendo en Dios y confiando en Dios. Ellos sabían que tenían que tomar una decisión. Más de una vez vos y yo tenemos que tomar decisiones. Decisiones que quizás están en juego muchas cosas, pero lo importante es a quién querés agradarle. Daniel y sus compañeros decidieron agradar a Dios, decidieron hacer lo que a Dios le agradara. Esa decisión estaba completamente llena de fe y de confianza. Ellos sabían en quién estaban creyendo y en quién estaban confiando. Su decisión estaba llena de fe. Su decisión estaba llena de fe. Por eso es importante que vos sepas y tengas conciencia qué tipo de fe tenés. Porque la fe es lo que te va a mantener firme. La fe es lo que te va a mantener constante, permaneciendo. La fe es lo que te va a sostener en medio de la tentación, de las pruebas, de las situaciones difíciles. La fe es la que te va a sostener en medio de cualquier pandemia, cuarentena, aislamiento, virus, lo que sea. La fe es lo que te va a sostener. La fe es lo que te va a sostener vivo, activo. La fe es lo que te va a sostener. La fe en Dios es lo que te va a sostener. Por eso es importante que puedas saber en qué estado se encuentra tu fe. Estos jóvenes eran jóvenes llenos de fe y eso es lo que los mantuvo fieles a Dios. Se mantuvieron fieles porque sabían que Dios estaba con ellos y que Dios estaba ahí. En Daniel 3, 17 al 18 dice: Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios a quien adoramos así lo quiere, miren la fe que tenían. Ellos estaban convencidos, tenían fe en Dios, creían en Dios. No estaban poniendo su mirada en ese edicto, en ese decreto, en esa sentencia de muerte, quien no adorara esa imagen de oro. Ellos dijeron: si el Dios a quien adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aun si quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. De una o de otra manera, ellos estaban creyendo en Dios. Así se morían en ese horno de fuego o no. Porque ellos sabían que si era la voluntad de Dios, si era lo que estaba en el corazón de Dios, ellos estaban haciendo lo correcto. Porque por sobre todas las cosas era seguir adorando a Dios. Aun si él hacía que su vida lleve a la pérdida, que puedan llegar
a perder su vida. Ellos aún así estaban dispuestos en seguir creyendo en Dios y en seguir confiando en Dios. ¿Qué te pasa a vos en un momento crítico, en un momento difícil, cuando las cosas se están poniendo feas? ¿Pones en juego tu fe en Dios? ¿Pones en juego tu confianza en Dios? ¿Pones en juego o le crees y le crees aún cuando los resultados no son lo que esperás? Porque sabe, la fe es la que nos sostiene, esa fe es la que nos salva, esa fe es la que nos mantiene firmes. Ellos conocían bien que si decidían no adorar esa imagen, lo iban a pagar con su vida. Ellos lo sabían muy bien, pero ellos decidieron seguirle siendo fiel a Dios. En tiempos de crisis, en tiempos de prueba, en tiempos complejos, ¿seguís siendo fiel a Dios? En tiempos de recesión, en tiempos de tema económico difícil, en tiempos en los cuales nos encontramos todos viviendo, porque esto no es que le tocó a uno y a otro no, todos estamos viviendo en un tiempo donde la pandemia le afectó a todos. Todos estamos viviendo en un tiempo difícil en todos los ámbitos de cada familia, todos, sin excepción de persona. Pero ¿qué pasa con tu fe? Porque todos somos golpeados por la misma ola, el mismo viento, la misma prueba, la situación difícil, es todos. Pero ¿por qué algunos siguen firmes y siguen estables y siguen parados? Sus convicciones, su corazón siguen manteniendo esa paz y esa tranquilidad. ¿Por qué algunos sí y otros no? ¿Por qué algunos siguen creciendo, siguen avanzando, siguen estando en estado de bendición y otros ya bajaron la guardia? Es porque la fe que tienen no los está sosteniendo. Están creyendo de acuerdo a las circunstancias que les está tocando vivir. Acá el ejemplo de Daniel y sus amigos fue bien claro. Era de vida o de muerte y aún así eligieron adorar a Dios. Así que si tenés a alguien a tu lado, si tenés a una persona, a alguien a tu lado, decile bien fuerte: tenemos que ser fiel a Dios siempre. Decíselo bien fuerte: tenemos que serle fiel a Dios aún en la crisis. Tenemos que seguir siendo fiel a Dios aún en la escasez. Tenemos que seguirle siendo fiel a Dios, seguir adorando a Dios en tiempos de enfermedad, en tiempos difíciles. Tenemos que seguirle siendo fiel a Dios. ¿Sabe? Muchos esperan que las cosas le vayan bien para serle fiel a Dios, para adorarle, para alabarle, para exaltarle. Pero ¿sabe? A Dios se lo alaba en las pruebas, se le adora en las pruebas, se le cree aún en las pruebas, aún en los resultados negativos. Seguimos creyendo en Dios, aun cuando no entendemos por qué pasa. Pasa todo lo que pasa, quizás no tengamos la respuesta, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el Todopoderoso, Dios sigue siendo el soberano, Dios sigue siendo el que tiene el control de todas las cosas. Dios sigue teniendo el control de la vida y de la muerte. Dios sigue teniendo el control de todo. A Él le pertenece todo. Él es dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Él sigue siendo Dios. Y Él obra en su tiempo, cuando quiere, como quiere. Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Ahora, ¿qué podemos apreciar de la actitud de estos jóvenes? ¿Cuál es la actitud que ellos tenían? Era una actitud de fe completa y absoluta en Dios. Esa fe, ese tipo de fe es difícil a veces de encontrar hoy en día en las personas. Pero necesitamos desarrollar esa fe completa en Dios. Necesitamos desarrollar esa fe, porque la fe, escuchá, es la razón principal para vencer el temor. La fe es la que va a hacer que el temor se vaya de nuestras vidas.
La fe es la que nos va a sostener aun cuando venga el ataque del enemigo. La fe es lo que nos va a ayudar a creer en las promesas de Dios cuando el enemigo venga a atacar. Es importante que podamos mantenernos firmes en la fe y nuestra fe pueda desarrollarse cada día más y crecer. El temor, dice la palabra de Dios, que no proviene de Dios. El temor no viene de Dios. Pero el enemigo en este tiempo está utilizando influencias de tu entorno para generarte miedos y temores. El enemigo está utilizando todo tipo de estrategias y argumentos en la televisión, en los noticieros, quizás en familiares, amigos, conocidos, que te puedan influenciar y sacarte de esa comunión con Dios y empieces a tener miedo de lo que pueda pasar. Empieces a permitir que el miedo inunde tu vida. Pero quiero decirte que el miedo no proviene de Dios, no viene de Dios. Dios no nos ha dado, dice la palabra, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de temor o cobardía, no, lo que va a hacer en la vida de una persona es hacer que esa persona se aleje más de la comunión con Dios, se aleje de la voluntad de Dios, se aleje. El espíritu de temor impide que una persona crezca, que tengamos crecimiento. En otras palabras, impide que crezcamos, que nos desarrollemos en la vida que Dios desea para nosotros. El temor viene a paralizar, a detenerte, ya sea en lo espiritual, en lo personal, en lo material. El espíritu de temor viene a paralizarte, a detenerte, para que dejes de dar fruto, para que dejes de crecer, pero viene para alejarte de la comunión con Dios. Porque te apaga la fe, te adormece, te saca del foco, te saca de la mirada de Dios y te empieza a enfocar en las cosas que pasan a tu alrededor. ¿Se imaginan que Daniel y sus amigos se enfoquen en el horno de fuego? Si ponían su mirada en las circunstancias o en lo que el rey había dado como decreto, si ellos hubieran desviado su mirada de Dios al objetivo del rey, que era matarlo si no lo adoraban, ellos seguramente, si se hubieran permitido que el miedo o la circunstancia los invadiera, la historia hubiera sido otra. Pero como ellos decidieron seguir mirando a Dios, seguir siéndole fieles a Dios, seguir creyendo en Dios, pase lo que pase o cueste lo que cueste, ellos salieron victoriosos y la gloria de Dios se manifestó a través de sus vidas. Cuando empezamos a mirar nuestro entorno y nuestras situaciones, nuestra fe empieza a menguar. Y Dios quiere que tu fe crezca, no que mengüe. Porque fuimos formados y creados para multiplicarnos, para fructificar, para crecer, nunca para menguar, ni para retroceder, sino siempre avanzando. No estamos llamados a estancarnos en nuestra fe. Dios no te llamó a estancarte en tu fe. Tu fe tiene que ir creciendo. Yo no sé cuántos años de cristiano tenés, pero asegúrate que tu fe no sea la que tenías cuando aceptaste a Cristo en tu corazón. Que tu fe no sea la que te hizo sanarte de un dolor de cabeza, sino que esa fe vaya creciendo aún más, se vaya desarrollando aún más. Que tu fe no sea pequeñita, sino que siga multiplicándose. Que sigas creyendo en Dios cada vez más. Ese es el llamado de Dios, a que nuestra fe no se estanque, sino siga creciendo. Fuimos llamados, vos y yo, a crecer en todas las áreas de nuestras vidas.
Así que decirle al que está a tu lado, si tenés a alguien, Dios nos llamó a crecer, no a estancarnos. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:18. Cuando leemos, dice, mire, más bien, dice Pedro, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. En otra versión dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. La palabra de Dios nos insta a seguir creciendo, nos insta a crecer, a crecer. Ahora, en todo tiempo, en toda ocasión, el espíritu inmundo que viene con temor va a querer venir a detener nuestro crecimiento, va a querer venir a detener tu ministerio, tu crecimiento, tu discipulado, tu célula, va a querer impedir tu crecimiento personal como familia, en lo laboral, va a querer impedir y va a meterse para frenarte y para estancarte. Él va a venir ahí para hacer que tu crecimiento empiece a menguar. Va a querer que te quedes callado, que nunca testifiques por miedo, que nunca testifiques del poder, del amor y la misericordia de Dios y de la gracia de Dios por miedo. Él va a querer frenarte para que no le hables a nadie. Mire qué plan diabólico en este tiempo con todo esto que está pasando. Te prohíben acercarte a una persona, te prohíben ir a las casas, sea familiar, conocido, vecino, por miedo a contagiarse. Por una o de otra manera el enemigo se va a meter para que te calles. Por miedo a contagiarse o te pase algo, te encerrás en tu casa. Deja de predicar, deja de testificar, deja de anunciar las buenas noticias y empezás a anunciar malas noticias. Y empezás a ser instrumento del enemigo, camuflado con que nos estamos cuidando. Y no está mal que nos cuidemos, no está mal que cuidemos nuestra vida y a través de nuestras vidas cuidemos a otros, no está mal, yo no estoy diciendo eso, por las dudas aclaro. Lo que estoy diciendo, que en vez de aprovechar estos tiempos difíciles que la sociedad y el mundo entero está viviendo, nos encerramos en las casas porque nos están pidiendo eso, nos encerramos, pero encima somos anunciadores de más miedo y más temor. Cuando Dios dice que el miedo no viene de Él, no proviene de Él. Cuidarnos tenemos que cuidar, pero ojo que el miedo no entre. Ojo que el miedo no entre a tu casa, porque el miedo lo que quiere es que te calles, que tu fe mengue y empieces a creer en cosas circunstanciales, las que van y vienen y no en las reales. Si tu fe está enfocada en lo que puede pasar a tu alrededor, de las soluciones humanas, ya te desenfocaste. Tu fe tiene que estar puesta en Dios, porque lo que están ofreciendo puede funcionar como no puede funcionar. Lo que sí funciona, lo que sí es verdadero es lo que Dios prometió en su palabra. Lo que sí es verdadero y lo que tiene poder aún en la eternidad, en toda la atmósfera, es la palabra de Dios. La que no miente, la que no engaña, la que no es corrupta, la que no se echa atrás. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Si Dios te dijo que te va a sanar, lo va a hacer. Si Dios te dijo que te va a prosperar, lo va a hacer. Si Dios te dijo que no te va a abandonar, así es. Pero el enemigo entra a todos con miedo para hacernos callar. ¿Qué estás hablando? Cuando hablas con tus amistades, cuando estás hablando con algún conocido, ¿qué estás hablando? ¿Estás transmitiendo lo mismo que dice el noticiero o estás transmitiendo la palabra de vida, la palabra de Dios, la que trae rompimiento, la que trae esperanza, la que trae bendición, la que trae fortaleza, consuelo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás anunciando? ¿Qué estás testificando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás hablando un lenguaje de fe o un lenguaje de miedo, de temor? ¿Qué estás testificando? ¿Qué estás hablando? Hay un
Dios poderoso o que el virus sigue contagiando. Porque si en tu lenguaje estás teniendo eso, el miedo ya entró a tu vida. Le estás creyendo más a las noticias que lo que Dios dice en su palabra. Y quiero decirte que la palabra de Dios sigue vigente. Y hace más de miles y miles de años que fue escrita a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y al día de hoy sigue vigente, sigue teniendo poder, sigue teniendo revelación. Porque es palabra de Dios, palabra viva que penetra nuestras vidas hasta los tuétanos. Palabra de vida que trae sanidad al alma, sanidad a los huesos, medicina al cuerpo. Ojo, qué palabra estás soltando, porque si no es palabra de Dios, es palabra de muerte, palabra de derrota. Y tenemos que soltar palabra de vida, palabra que es medicina al cuerpo, que es la palabra de Dios. Pero el tema es, ¿le estás creyendo a Dios? ¿Le estás creyendo a su palabra y a sus promesas? Porque el enemigo viene para que te calles. El enemigo viene para que dejes de testificar. Porque hay personas que no testifican. ¿Por qué muchos no testifican? Por miedo. Por miedo a lo que pueda pasar. Por miedo. ¿Y sabe? El miedo no viene de Dios. El miedo no viene de Dios. Nosotros si creemos en Él, creemos en Él, todo es diferente. Todo, absolutamente todo. Tenemos que confiar completamente en la palabra de Dios, la de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer y confiar plenamente en Él. San Juan 16:33 dice: les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Ya Jesús lo estaba diciendo. En otra traducción dice: les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Él ya venció. Él ya venció lo que se está moviendo en este mundo. No tengan miedo, confíen, no tengan miedo. Él ya venció. Él ya venció. Él ya venció. Todo ataque del enemigo ya también fue vencido. El tema es que tenés que creer que Él ya venció. El tema es que tu fe tiene que estar enfocada en Él, porque Él ya venció, aun cuando todos los pronósticos son negativos. Daniel, esos jóvenes, ellos confiaron completamente en Dios. Confiaron en Dios. Confiaron que Dios les iba a guardar. Confiaron en Dios que Él los iba a sacar de esa situación. Creyeron en Dios. Esa fe estaba firme en ellos porque creían en la palabra de Dios, creían en lo que Dios estaba diciendo, en lo que Dios les había dicho. Ellos creían, ellos estaban pasando un tiempo difícil, pero le creyeron a Dios. Ellos le creyeron completamente a Dios. Ellos no les importó ir a ese lago de fuego, a ese horno de fuego, no les importó. Ellos le creyeron a Dios porque Dios le iba a dar la salida. Ellos no sabían cómo lo iban a hacer, pero sabían que Dios algo iba a hacer. Yo no sé cómo Dios te va a sacar de tu situación. Yo no sé cómo Dios va a hacer que las cosas funcionen. No lo sé. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que si Él lo prometió, Él lo cumple. Y Él lo va a hacer a su manera, a su tiempo, pero lo va a hacer. Yo no sé cómo Dios te va a sacar de esa situación difícil. No lo sé. Lo que sí sé es que si Dios está en tu vida y vos estás creyendo en Él, Él va a obrar a favor, porque Él no va a dejar a ninguno desamparado. Él no va a dejar a sus hijos desamparados. Él no lo va a hacer. Él prometió estar con nosotros siempre, agarrarnos de la mano y no soltarnos. El tema es que vos no te sueltes de Dios, vos no te sueltes de la mano de Dios, aún en los tiempos críticos, aún en tiempos difíciles. No le sueltes la mano a Dios, no le sueltes la mano a Dios. Decirle al que está a tu lado: tenemos que mantenernos firmes en Dios.
Decíselo bien fuerte, tenemos que mantenernos firmes en Dios. Tenés que descubrir qué tipo de fe tenés. ¿Qué tipo de fe tenés? Tenés que estar siempre consciente del nivel de fe que tenés. Tenés que estar consciente del nivel de fe tenés. No avances sin detectar en qué condiciones tenés tu fe. En dónde está depositada tu fe. Porque digo, el enemigo va a estar siempre al ataque. El enemigo va a estar siempre buscando que caigas. Pero si tu fe está enfocada en el lugar correcto, vos estás protegido, estás seguro. Tenés promesas del cielo, promesas de Dios. Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar. Él no va a dejarlo porque Él va a estar ahí, así como estuvo con Daniel y sus amigos en el foso de fuego, en ese lugar de fuego. Dios no los dejó. Dios no los dejó. Dios los guardó. Dice que ni sus ropas se quemaron. Parece que estuvieras en un hoyo sin salida, pero Dios está ahí. Lo importante es que Dios esté y la salida Él te la da. La salida Él te la da. Si Dios está, la salida la tenés garantizada. La tenés garantizada. Cuando tu fe flaquea, estás en problemas. Cuando tu fe mengua, sos blanco fácil para el enemigo. El enemigo no puede con alguien que cree completamente en Dios. El enemigo no puede, sabe que sale perdiendo con alguien que le cree a Dios, aun cuando los resultados no son los esperados. Aun cuando vivimos cosas que no tienen sentido. Pero si Dios está, Él sabe por qué. Él sabe por qué y Él va a estar ahí para ayudarnos. Él va a estar ahí para sostenernos. Él va a estar ahí. Todo el tiempo va a estar ahí. Todo el tiempo va a estar ahí ayudándonos en todo momento y en todo lugar. Y por último, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. En otra versión: por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Decirle al que está a tu lado, aún en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, debemos seguir trabajando para Dios. Decirle, debemos seguir trabajando para Dios. No podemos ceder al ataque del enemigo. No podemos ceder a las influencias del enemigo. Tenemos que seguir creciendo en la fe, tenemos que seguir confiando en Dios, tenemos que seguir trabajando para Dios sin miedos y sin temores. Amén. Sin miedo y sin temores. ¿Sabes por qué? Porque si Dios está todo bajo control. Y la gloria de Dios se va a manifestar a través de tu vida, de tu familia, de tu hogar. La gloria de Dios se va a manifestar. La vas a ver palpable si tu fe está depositada en Él. Si seguís alineado y confiando plenamente en Él a pesar de las pruebas. Así como se glorificó en la vida de Daniel y de sus amigos, también va a hacerlo en tu vida. Pero ellos se mantuvieron fieles a Dios. Ellos le creyeron a Dios. Si vos querés ver la gloria de Dios manifestada en tu casa, en tu economía, en tu ministerio, en tu hogar, en tu propia vida, sé fiel a Dios, sé fiel a Dios, créele a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Créele y Dios se va a glorificar. Tu vida va a crecer aún más todavía, aún más todavía, aún más. Garantízate, asegúrate que tu fe vaya creciendo, asegúrate que tu fe vaya creciendo en tu vida y trata de transmitirle a tu familia que la fe en ellos también avance, también crezca. La fe va a conquistar todo ataque del enemigo. Vas a salir vencedor de cada prueba. Vas a salir como un victorioso porque tu fe, cuando está depositada en la persona correcta, sos un más que vencedor en Cristo Jesús. Amén.
Así que ahí donde está te voy a pedir que en la medida que puedas, cierres tus ojos. Cierres tus ojos y podamos reflexionar y meditar. Vos y yo debemos buscar tener esa fe que conquista y a través de esa fe destruir toda obra de maldad. Si vos visualizás que el enemigo invadió tu hogar, tu casa, tu vida a través del temor, es hora que hagas que tu fe crezca en Dios. Es buscar que esa fe crezca en tu vida. Es buscar que esa fe se desarrolle. Y más allá de la situación difícil que te toque vivir, no importa las circunstancias. Lo que importa es que Dios de esa te saca si le crees, si confías en Él, si sos fiel a Él. Eso es lo que importa. No importa cuán difícil sea esa prueba y esa dificultad. Lo que importa es que Dios no te va a abandonar. Dios no te abandona. Él está. Cuando te mantienes fiel, Él está presente para mantenerte libre, libre de ese horno de fuego que puedas estar viviendo, esa situación difícil. Él te hace libre. Padre de los cielos, oro por cada persona que está conectada en este instante, que están recibiendo esta palabra. Oro por sus vidas. Oro, Padre Celestial, para que cada día busquen, Padre Celestial, que su fe crezca. Fortalece su fe, que su fe vaya creciendo aún más. Oro para que cada día se mantengan firmes en tu palabra. Oro en el nombre poderoso de Jesús, que a través del Espíritu Santo puedan recibir revelación de esta palabra y se puedan mantener firmes y fortalecidos en la fe, pero firmes en tu palabra, creyendo, Padre Celestial, que cada día puedan buscar esa fe que los lleva a la victoria, así como fue con Daniel y con sus amigos, que realmente confíen plenamente en ti. Padre, oro, Padre de los cielos, para aquellas personas que su fe fue menguando. Oro para que en esta noche comience a crecer y a fortalecerse. Oro para que esa fe de victoria se desarrolle en sus vidas. Oramos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Padre de los cielos, para que todo aquello que estaba desanimado, tenían miedos, temores a lo que pueda suceder. Oro para reprender ese miedo y ese temor y los echamos afuera en el nombre poderoso de Jesús. Y oramos para que en Dios crezca, para que si estaban desenfocados se enfoquen en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Padre Celestial, para que mediten en tu palabra, para que crean en tu palabra, para que declaren tu palabra, para que caminen conforme a tu palabra y sus vidas sean fieles a ti. Clamo por cada uno de ellos, para que su fe no mengue, para que su ánimo esté fortalecido. Oro, Padre Celestial, para que sigan permaneciendo fieles, creyendo en ti, en todo tiempo, en todo lugar. Clamamos, Padre Celestial, para que vivan en obediencia, para que vivan en fidelidad, para que vivan conforme a lo que tú has establecido. Y declaramos, como dice la palabra de Dios, declaramos que vamos a ser fuertes, valientes, en el nombre poderoso de Jesús. No nos vamos a desanimar.